Bueno, hermanos, habíamos dicho la clase pasada que Dios nos quería que nosotros tuviéramos todo el conocimiento de su palabra. Dios quiere que nosotros aprendamos. La Biblia dice que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo que estamos tratando de aprender hoy es conocimiento. Dijimos también que hay 4 escuelas grandes que han estudiado el Apocalipsis. Y esas escuelas, de pronto no tanto en Colombia ni en América, pero sí, digamos, en Europa, en Estados Unidos, se estudia mucho Apocalipsis. Y Apocalipsis se ve desde 4 escuelas. Una escuela que está en su boletín de hace 8 días, guárdenlo y apúntenlo. Está la escuela preterista, que dice, todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió y ya, hasta luego. No es cierto. Hay otra escuela, que es la escuela idealista, que ve el Apocalipsis como una poesía que estimula al creyente a decirle y a contarle que no se preocupe, que Dios siempre va a estar con nosotros y que vamos para adelante, que hay dificultades, que hay, digamos, épocas, temporadas, periodos difíciles, persecuciones, tribulaciones, pero ya igual no se va a cumplir todo lo que dice. Tampoco es cierto. La otra, que es una escuela historicista, que dice que todo se ha cumplido conforme a la historia, pero que todo debe ser plano, es decir, como está en la Biblia, y sencillamente no va a haber alteraciones, usted no tiene que ir cuadrando, que se va a ir cumpliendo. Nosotros, como iglesia cuadrangular, y como la mayoría de las iglesias de sana doctrina, estamos con otra escuela, que es la escuela diferente, la escuela que nos dice que esto hay que interpretarlo, que esto hay que ponerle sentido, que esto hay que ponerle al Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar qué es lo que Dios efectivamente quería desde el comienzo y que lo dejó escrito desde el año 100 después de Cristo con nuestro amigo Juan en la isla de Patmos. Hace 8 días vimos entonces que lo más importante de varias cosas que vimos, dijimos que lo más importante después del estudio de Apocalipsis era entender cuál era realmente la calificación que debíamos darle al enemigo. ¿Qué dijimos del diablo hace 8 días? Que el diablo es un ¿qué? Es un pobre diablo. Y hoy vamos a ver una idea principal que está aquí precisamente en Apocalipsis, en los versículos que leímos. El versículo 6 dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es decir, el diablo ¿qué es? Un pobre diablo. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes. No vamos a discutir si reyes o sacerdotes, o si reyes y sacerdotes a la vez. Ahí ha habido también todas las discusiones, pero no vamos a entrar, digamos, puntualmente a ese detalle. Entonces vamos al libro de Génesis para ver desde cuándo, por lo menos en nuestra Biblia, a pesar de que desde el tiempo antes del mismo Génesis el diablo ya estaba condenado y vencido. Pero miremos en el capítulo número 3, versículo número 15, cómo comienza precisamente desde el mismo Génesis a hablarse de quién iba a ser el diablo. Y miremos el versículo número 14. Yo voy a pedirle a la hermana que suba por aquí. Suba, hermana, y el joven que está aquí también que suba. Y el hermano que está allá, por favor, venga, hermano. ¿Tiene correa, hermano? Présteme su correa, suba aquí, hermano. Vamos a darle correa a esta gente que se ha portado mal, ¿cierto? Miremos el capítulo número 3, el versículo número 14. Bueno, aquí está el hombre, ¿cierto? Entonces, el hombre está ahí. Dios, ¿qué le dice a Adán? Dios le dice a Adán, usted me va a cuidar ¿qué? El huerto. Va a trabajar, le va a poner nombres a los animales y va a ¿qué? A señorear. Va a señorear, va a ser el Señor, ¿cierto? Y le dice, venga joven para acá. Le dice a Eva que ella debe estar sujeta ¿a quién? Al hombre, pero el que responde es el hombre, ¿cierto? Ahí el joven todavía no ha aparecido. Hágase aquí detrás mío, yo me muevo y usted se mueve detrás mío, listo, para que no lo vean. Muy bien, lo ensayamos 15 días y está funcionando bien. Entonces, dice el versículo número 14 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo ¿a quién? A la serpiente. Quieta, Margarita, ¿sí? Recuerdo que en alguna vez fue un culebrero en mi pueblo, entonces le decía Margarita, con todo respeto por las margaritas que hay aquí hoy, o las, sí, porque dirán, el hermano, no, era él que decía, quieta Margarita, quieto animal feroz, que antes que nacieras vos nació el Redentor del cielo. Bueno, ahí decía otras cosas.
Muy bien, entonces Dios habla primero al hombre y le dice ¿qué pasó? ¿Y el hombre qué dice? Fue la mujer. Y le pregunta a la mujer y la mujer ¿qué dice? Fue la serpiente. Y a usted no le pasa que cuando alguien hace alguna maldad dice no, fue el otro, fue el otro, fue el otro, hasta que el más tontico ese fue, ¿cierto? Entonces el hombre dijo, el hombre, Adán, no fue culpa mía, fue culpa de esa ayuda ideona que usted me dio, digo, idónea que usted me dio. Y entonces le dice, venga para acá Eva, ¿y usted qué hizo? No fue culpa mía, fue la serpiente. Y dice, entonces Dios empieza hablando con la serpiente. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Ojo, mire que aquí habla de qué, de bestias. Ahí empieza a cambiar y ahí empieza a verse la profecía. Está equiparando un animal que teóricamente es pequeño con una ¿qué? Con una bestia. Esa serpiente más adelante va a aparecer como el dragón antiguo o la serpiente o Satanás. Es decir que la serpiente se dejó usar por Satanás. Y entonces le dice, por cuanto eso existe, maldita serás entre todas las bestias. ¿Con quién está hablando? No con la mujer, está hablando con la serpiente. ¿Con quién? Con la serpiente, muy bien. Entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. ¿Lo está qué? La está castigando. Eso significa que la serpiente antes de eso no caminaba sobre su pecho. Eso significa que hay un cambio en la serpiente. No vamos a entrar allá en esos detalles, pero si yo le digo a alguien, usted hoy como castigo no desayuna, es porque normalmente ¿qué? Desayuna. La serpiente entonces no se desplazaba como hoy la conocemos, debía desplazarse de otra manera. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Ahora miremos el versículo número 15. Y ahí ¿qué le dice? Entonces, después de que le da la maldición, le va a decir ahora la profecía. Versículo número 15. Y pondré, ojo, yo estoy hablando ¿con quién? Con la serpiente. Y entonces ¿qué dice? Y pondré enemistad ¿entre quién? Entre ti, o sea, la serpiente y la mujer. Venga para acá, mujer. Al hombre, ¿dónde lo dejó Dios? En ese momento el hombre está a otro ladito. Entonces está hablando con la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y qué dice? Y entre tu simiente, o sea, la simiente ¿de quién? De la serpiente, ¿cierto? Entre tu simiente y la simiente ¿qué? Suya. La simiente de la mujer ¿quién es? Los hijos. Eso quiere decir que la serpiente tiene ¿qué? Serpienticos, ¿cierto? O sea, tiene hijos. ¿Y la mujer qué tiene? Hijos. Entonces mire que ahora ya aparece en escena la simiente de la mujer, ¿cierto? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer ¿quién es? Un hijo. Y dice, esta simiente que es el hijo, te herirá en la cabeza. Póngale el pie en la cabeza, joven, sin dañarla, porque es gochi, póngale el pie en la cabeza, sin miedo. No, mentira, no la daña. Póngasela ahí, tranquilo. Ojo, ¿dónde le puso la simiente de la mujer el pie? ¿En qué? En la cabeza. En la cabeza. Y tú, o sea, ¿quién? La serpiente, le herirás en el calcañar. ¿A quién? Al hijo de la mujer. O sea, ¿quién? A la simiente. Pregunta, ¿quién es la simiente proféticamente? Jesucristo. Cuando Jesucristo lo colgaron en un madero, hirieron ¿qué? Sus manos y ¿qué? Y sus pies. ¿Cuál es el calcañar? Aquí abajo, ¿cierto? O sea, con todo y que el diablo pueda tener poder, ¿hasta dónde pudo? Solamente herirle ¿qué? El calcañar. Pero la simiente de la mujer, es decir, el hijo, es decir, Jesucristo, ¿qué hizo? Lo hirió ¿en dónde? En la cabeza. Por eso el diablo ¿qué es? Un pobre diablo. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes. Gracias los hermanos, muy amable. 15 días ensayando esto. ¿Cómo le pareció? ¿Buenos actores? Muy bien por los actores. Gloria al Señor.
Entonces, ahí comienza proféticamente las dificultades. Claro que esto había empezado ¿en dónde? En el cielo. Realmente la discusión y la dificultad entre Dios y Satanás comenzó en el cielo. ¿Satanás es hijo o no de Dios? Y entonces la respuesta la encontramos en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Es creación de Dios. Dice, el día que fue usted, ¿qué? Creado. Mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted va a Génesis 1, dice que en el principio la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, ¿cierto? Y en el versículo número 2, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre sobre la faz de las aguas. ¿Eso qué significa? Que toda la tierra estaba rodeada ¿de qué? De agua. Eso lo dice la Biblia. Ya los científicos han determinado que sí, ¿cierto? Y el versículo 3, ¿qué nos dice? Y dijo ¿quién? Dios, sea la luz. Y entonces si usted va a Génesis y compara con Juan capítulo número 1, va a encontrar Juan 1:1. De ahí se pegó nuestro amigo Arjona. ¿Sí lo han escuchado? Que dice, Dios es ¿qué? Jesús es ¿qué es? Verbo y no sustantivo. Es decir, Jesús es acción. Lo que nosotros tenemos en nuestros labios es acción, es palabra, es poder. ¿Poder qué? Creador. Por eso con Santiago habla de la lengua. Y por eso dice que al caballo hay que ponerle el freno ¿en dónde? En la lengua. Y él hace la comparación. Si yo soy capaz de controlar mi lengua, controlo todo el cuerpo. Y si yo controlo con el freno al caballo, yo controlo todo. Diga a la persona a la que tiene al lado, controle esa bendita lengua. Claro, porque la lengua tiene poder. Y con mi lengua es que yo mato. Con mi lengua es que yo también creo. Y yo también produzco con mi lengua. Y entonces yo puedo decir, cuando el niño comete un error, este niño me salió como bruto. ¿Cómo le salió el niño? Bruto, porque usted ¿qué dijo? Lo dijo. Usted tiene que tener bendición sobre sus hijos. Este niño va a ser ¿qué? Una bendición. Este es un hijo de Dios. Este niño va a ser ¿qué? Prosperado. Y usted cuando ore con el niño, póngalo que el niño ¿qué? Ore, que el niño hable y que el niño pronuncie. Porque el niño tiene poder ¿en qué? En su palabra. Muy bien. Entonces ahí entendemos que efectivamente el diablo está condenado y que yo soy rey y sacerdote. Entonces, aquí vamos a ver unas claves que nos va a traer la Biblia y que debemos entender. Hace 8 días vimos un poco lo que es la historia y cómo esos reinos fueron pasando. Hoy vamos a ver cómo está organizada la Biblia, si se quiere, sin que nos volvamos numerólogos, la importancia para los hebreos y la importancia para Dios del significado de, entre otras, los números. Y entonces ahí tenemos el número 1. Dios es unidad. Y si usted tiene la unidad, la Biblia dice Dios, Jehová Dios, uno es. Y si usted lo divide, ¿ya cómo queda? Ya no queda completo. Luego dice que hay un solo bautismo y hay una sola fe, ¿cierto? El número 2, el hombre es dual. Somos duales, la dualidad con que estamos hechos nosotros. Pero la dualidad es que la mayoría de las cosas están ahí planteadas con que no sabemos para dónde arrancar. Blanco, negro, día, noche, ¿cierto? Y el hombre entonces dice, me voy con la rubia o con la morena. ¿Qué estudio? ¿Me acuesto? ¿Me levanto? Estamos en esa dificultad. Al punto que nosotros, si usted se mira en un espejo, la mayoría de nosotros somos duales. Somos dos ojos, orejas, 2 fosas nasales, ¿cierto? 2 brazos, 2 hacia abajo, 2 piernas, ¿sí? Somos la mayoría 2, al punto que tenemos también 2 hemisferios en la cabeza. Y cuando los 2 hemisferios mandan a la vez, ¿cierto? Hay una dificultad. En la mujer manda un hemisferio y en el hombre manda el otro hemisferio. Cuando los 2 hemisferios mandan, ninguno obedece. ¿Qué pasa? Nos volvemos bipolares. Esa es la bipolaridad. ¿Quién vio El Señor de los Anillos? Arriba la mano. No hagan sino ver televisión, vea, en vez de leer la Biblia. Ahí hay un señor, ¿sí? Que se llama ¿cómo? Smigol, ¿sí? Smigol es bipolar y él tiene doble personalidad. Unas veces quiere ayudar. ¿Cómo se llama el actor? Oigan, ahora me jalo. Yo fui el único que la vi, pues. Entonces a veces ayuda y a veces lo quiere matar. Entonces el bipolar le pasa eso. Los días lunes está de buen genio y los martes de mal genio.
Y es una enfermedad muy grave que tiene que ser atendida con psicólogo, y es un problema de que uno de los dos hemisferios no se quiere dejar dominar del otro. Eso es lo que pasa cuando somos bipolares. Frodo, vea, sí, ya sabía, ¿no? 3. El número 3 es la totalidad. La totalidad. La totalidad de la divinidad en Dios está en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo estuvo muerto 3 días. Pedro niega a Jesús ¿cuántas veces? 3. 3 son los que dan testimonio, ¿cierto? Entonces 3 es totalidad. 4, el universo fue hecho con 4. Cuando usted vea la tierra en general cómo fue hecha, ha sido hecha con el número 4. ¿Tiene la tierra cuántos puntos cardinales? ¿Cuántas estaciones? ¿Cuántos ríos había en Edén cuando fue construido, creado? 4 ríos. ¿Cuántos ángeles van a destruir el universo en Apocalipsis? 4. ¿Cuántos jinetes hay del Apocalipsis? 4. Todo lo que tenga que ver con el universo y su creación y su destrucción será 4. El 5 es un número de gracia. De gracia, no de desgracia, sino de gracia. En la Biblia, con 5 panes se alimentaron ¿cuántas personas? 5,000, ¿cierto? Número de gracia, 5,000. ¿Cuántas piedras fue a tomar David para combatir al gigante, a Goliat? 5 piedras. ¿Cuántas usó? Una sola, ¿cierto? Y se la puso ahí en la cabeza y tumbó a ese gigante. Era un poquito más pequeño que yo, no tan fuerte. Tipo de 3 metros, de 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Era bastante grande. El número 5 entonces será siempre gracia. El número 6 es número de hombre. La Biblia lo menciona así. ¿Cuándo fue creado el hombre? El día sexto. El día sexto. ¿Cuántas tinajas de vino había para que los hombres se emborracharan en las bodas de Caná y la pasaran rico? 6. Siempre el hombre va a estar regido por el número 6. El número 7 es el número de la perfección de Dios. Y entonces en 7 encontramos muchas cosas. ¿En cuántos días Dios hizo el universo? En 7. ¿Cuántos días tiene el universo? 7. ¿En cuál día estamos? Estamos en el día sexto. De los 7 días del universo estamos terminando nuestro día sexto. Así que cuando dijeron que se iba a acabar el universo en el año 2012 porque los mayas lo habían dicho, pues yo estaba tranquilo, ¿sí? Porque sabía que nos faltan todavía el último día por lo menos, y ese día es de cuántos años? De 1000 años. De 1000 años, que es el último día, que es el día séptimo. Entonces 7 días ahí. ¿Cuántos espíritus de Dios? 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos panes de la proposición se le presentaban a Dios? 7. ¿Cuántos candeleros de oro? 7. Cuando hablemos de Dios, el número de Dios es 7. El número 8 es nuevo comienzo. Adán era 1, ¿cierto? Pero la tierra se repobló con Noé. ¿Y cuántas personas repoblaron la tierra después del diluvio? 8. El niño se circuncidaba al 8º día porque se consideraba que el niño ya podía vivir y entonces entraba a formar realmente parte de la familia y de la sociedad. Se presentaba y decía: este niño va a ser de la sociedad. Entonces se circuncidaba. Jesús resucita al 8º día, tomando la semana en que Él muere, porque Él resucita el primer día de la semana. Es decir, hay un nuevo comienzo. Ese es el número 8. El número 9, cuando encontremos el simbolismo en la Biblia, el número 9 va a ser un número espiritual, el número de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Ahí vamos a encontrar el número ¿qué? 9. El número 10 es cómo trata Dios al hombre. Dios, que es nuestro soberano, nos trata. ¿Cómo nos trata? A través del 10. Y entonces, de la plata que yo le doy, usted me debe dar ¿qué? El diezmo, ¿cierto? El 10%. Yo lo pongo en la tierra, pero yo le voy a decir que usted debe cumplir unos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 10. Usted en Egipto, señores egipcios, ustedes han sido muy idólatras. Yo voy a tener que mandarle unas cuantas plaguitas. ¿Cuántas plaguitas le mandamos? 10. Esmirna,
que es una de las 7 iglesias de Asia, tiene problemas, tiene dificultades y tiene persecuciones. Y entonces le dice: qué pena, yo le voy a enviar para tratarlo a usted unas cuantas persecuciones. ¿Cuántas? 10 persecuciones a Esmirna. Incluso apocalípticamente, es decir, al final, el pacto que hace el famoso anticristo lo va a hacer con 10 reinos, con 10 reyes. Ese es el número 10. El 12 es un número de orden, de gobierno, de mando, digamos, de generar gobierno, de autoridad. Entonces, ¿cuántas tribus eran? 12. 12 hijos ¿de quién? De Jacob, ¿cierto? Hijos de Jacob. Y esos hijos de Jacob eran 12. Uno de ellos se llama ¿cómo? José. Y José es vendido a Egipto. Y José tiene 2 hijos. ¿Cómo se llaman los 2 hijos de José? Efraín y Manasés. Y entonces, como José se va para Egipto, hay algunos apartes de la Biblia que incorpora entonces a Efraín y a Manasés, y sacan por allá de vez en cuando a la tribu de Dan. Pero al final, especialmente ya en Apocalipsis, José vuelve e ingresa a las 12 tribus y sacan entonces a Dan y a Efraín. La próxima clase vamos a ver por qué sacan de las 12 tribus a Dan y a Efraín. 12 entonces es número de gobierno, de reino, de orden. El ejército de Jesucristo son 144,000, que consiste en una operación matemática. 12 tribus por 12,000 hombres de cada tribu, ¿da cuánto? 144,000. Los testigos de Jehová consideran que son ellos los 144,000, pero realmente es un número simbólico del ejército perfecto para el orden, ¿cierto? ¿Cuántas puertas tenía Jerusalén? 12 puertas. ¿Cuántos cimientos tenía el templo? 12 cimientos. Entonces siempre vamos a encontrar el número 12 como gobierno, como orden. Luego el desorden va a ser el número 11. Si usted revisa su Biblia, en el capítulo número 11 de Génesis va a encontrar Babel, que es uno de los momentos de mayor desorden en la Biblia, ¿cierto? Y hoy podríamos decir que ha habido algunos hechos en la tierra que nos pueden hablar un poco de eso. ¿Cuándo fue las Torres Gemelas? ¿Y cuándo fue el tren de Madrid? Un 11 también. ¿Y cuándo fue el tsunami de Japón? Un 11 también. Es decir que estamos viendo el cumplimiento de la palabra a través de cosas que están pasando hoy en la tierra, para que nosotros vayamos abriendo obviamente nuestro entendimiento. Y también tenemos el número 40, ¿cierto? El 40. ¿El 40 qué es? Purificación. Purificación. Cuando una ciudad se enfermaba, le daba peste, a la ciudad les daba peste, se enfermaba, había que someterla ¿a qué? A cuarentena. Cuando la mujer daba a luz un hijo, tocaba ponerla ¿qué? En cuarentena. ¿Cómo se llamaba esa cuarentena? Se llamaba la dieta, ¿sí? Está de dieta. Aquí en las ciudades, como dije al comienzo, lo decía el gran filósofo mexicano don José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres. Y entonces normalmente los que somos del campo sabíamos que cuando la mujer iba a dar a luz, el marido, y si el marido era flojo, la familia tenía que conseguir 40 gallinas. Era un caldo de gallina todos los días para que la mujer se recuperara. Por eso en esa época las mujeres tenían, mi mamá tuvo 9, mi tío, pues bueno, la esposa de mi tío tiene 14, mi suegra tuvo 16. ¿Cuántas gallinas se comería entonces? Por eso es que le gusta tanto la gallina, ¿cierto? Entonces cuando había ya que estaba embarazada y a punto de dar a luz, las gallinas se perdían porque sabían lo que les venía pierna arriba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa hoy con las mujeres? Las mujeres no se cuidan. Y entonces no se cuidan, y entonces después de los partos, que me duele aquí, que me duele allá, ¿qué pasó? No sé cuidar. 40 es ¿qué? Purificación. Por eso Cristo no necesitaba hacerlo, pero ayunó ¿cuántos días? ¿Cuántos días tuvo que purificarse Moisés para encontrarse con Dios? 40 días. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel purificándose en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días duró lloviendo en el diluvio para purificar la tierra? 40 días.
¿Cuántos años gobernó Saúl, David y Salomón? Cada uno 40 años. Entonces 40 va a ser siempre purificación. 70 es una combinación de 7, que es el número perfecto de Dios, y 10, que es trato de Dios con el hombre. Por eso en el libro de Daniel, aparece que está determinado para el pueblo y para la ciudad de Jerusalén 70 ¿qué? Semanas. Esas las vamos a ver dentro de 8 días. Pero las 70 semanas están determinadas porque es el trato perfecto de Dios con el hombre para su reino. Entonces son 70 semanas. Incluso Daniel dice que Daniel oraba frecuentemente, y dice que salió la orden del cielo para contarle a Daniel. ¿Sí? Arriba la mano, ¿hay algún Daniel? Daniel. Entonces Daniel oraba y Dios dice que envió a su ángel. ¿A cuál ángel? Al ángel mensajero. El ángel mensajero es Gabriel, ¿cierto? ¿Hay algún Gabriel aquí? Arriba la mano. Gabriel, ángel mensajero. Y el ángel Pelietas, ¿cuál es el ángel Pelietas? Miguel. Cada vez que hay un bonche, ahí está Miguel metido. ¿Sí? Ahí está Miguel. Incluso Gabriel va a darle lo que Dios le había enviado a Daniel, y se le interpone, ¿quién dice? Un príncipe en el camino, o sea, una potestad. Es decir, ¿quién? Un espíritu del mal, o sea, un demonio. No lo dejó pasar. Entonces tuvieron que mandar a Miguel. Y entonces Miguel, mientras arreglaba el bonche, el otro fue y le contó a Daniel lo que tenía que escribir y sellar. Entonces allá va a aparecer esos ángeles. Pero en la Biblia también nos habla de un ángel especial que se llama el ángel de Jehová. Cuando la Biblia nos refiere al ángel de Jehová, no es ni Miguel, ni Gabriel, ni ningún otro. Todos los ángeles en la Biblia terminan en EL, porque EL significa ¿qué? De Dios, en la raíz hebrea. Por eso Joel significa el Señor es mi Dios. Y por eso muchos de ellos comienzan y terminan con EL, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces Elizabeth también empieza por EL, Elizabeth, Elcana, el Natán, y al final Ezequiel, Daniel, Miguel, Gabriel, de Dios. Entonces son mensajeros de Dios. Pero cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, ¿habla de quién? De Jesús directamente. Cuando nuestro amigo Josué se enfrentó en Jericó, ¿quién fue el que lo acompañó? El ángel de Jehová. Es decir, ¿quién? Jesucristo. Le dice a Josué: quítese las sandalias, porque la tierra que estás pisando es ¿qué? Es santa. Mientras que los ángeles no están pidiendo que nosotros le demos gloria a ellos, porque dice: tranquilo, tranquilo, yo soy un consiervo tuyo. Mientras que aquí el ángel le dice: quítese, compadrito, eso. ¿Quién era? Era el mismo Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer ahí entonces Josué? Darle unas cuantas vueltas. ¿Cuántas vueltas a la ciudad? 7 vueltas. 7 vueltas, ¿cierto? Entonces a las 7 vueltas se activan con las trompetas los ángeles, y los ángeles son los que destruyen ¿qué? La ciudad de Jericó, que es la primera gran batalla que ganan después de los 40 años de purificación que tuvieron en el desierto. Muy bien, entonces 70 son las semanas destinadas por Dios a Daniel para que la explicara. La vamos a ver dentro de 8 días. Pero también 70 fueron los ancianos sobre los cuales, después de orar Moisés por un consejo del suegro. Mire que las suegras y los suegros a veces dan buenos consejos. No vayan a pensar que todo es malo, pobres suegros, ¿cierto? Jetro le dice a Moisés: consígase 70 ancianos y oremos por ellos. Y oran por ellos, y dice que desciende el Espíritu Santo sobre 70 ancianos, y ellos le ayudan ¿a quién? A Moisés a solucionar los problemas y a juzgar los problemas del pueblo de Israel, ¿cierto? Por eso es que también aparecen cuando el pueblo de Israel camina por el desierto. En una de las milagros de Dios, encuentran un sitio, un oasis, y en ese oasis había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¿Y para qué 12 fuentes? Para las 12 tribus de Israel. En el desierto, ¿qué hay? Sed. Y entonces el agua será una bendición. Entonces ahí hay una fuente para cada tribu. ¿Y para qué las 70 palmeras?
para que cada uno de esos 70 ancianos se sentaran debajo de la sombrita a juzgar al pueblo. Diga a la persona que tiene al lado: Dios es un Dios de orden. Y aquí nos estamos dando cuenta que efectivamente Dios tiene todo planificado, solo que a veces nosotros no tenemos el conocimiento o el discernimiento suficiente para entender. También está el número 120. 120, que será un número, digamos, que habrá que verlo como 12 y 10, que es número de orden y número de trato de Dios con el hombre. 120 estaban ¿dónde? En el lugar alto, orando cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos comienzan un nuevo orden, un nuevo, si se quiere, el establecimiento del verdadero reino. ¿Cuántos comenzaron? 120. Y ahí aparecerán entonces otros números. En Apocalipsis vamos a encontrar el número 666. 666, lo que hemos sabido es que el 6 es número de hombre. Entonces, ¿qué significa el 666? ¿Qué significa 666? La bestia, ¿cierto? La bestia. Pero ¿por qué esa bestia con 666? Claro, entonces acuérdese que el enemigo siempre es imitador, y él quiere imitar ¿a quién? Al Padre. Entonces él dice: si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo uso 666. Y entonces van a aparecer tres figuras. Aparece el anticristo, que va a ser un hombre usando el sistema del hombre. ¿El sistema de qué? El sistema político, el sistema religioso y el sistema económico. Y por eso usa el 666. Es decir, el anticristo va a usar la totalidad del hombre. Entonces ese anticristo debe ser un tipo, digo yo, debe ser muy carismático, porque tiene que convencer políticamente a la gente. Y el político tiene, lo dijo incluso un señor hace mucho tiempo, un señor cristiano que se llamaba Max Weber, dijo: el político tiene que tener carisma. Entonces ese político va a tener carisma, es decir, va a atraer a la gente. Segundo, ese político tiene que tener conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque él va a tener que convencer a las iglesias de la época. A las iglesias de la época, ¿cuáles? Las que estén en ese momento. Si viniera hoy, ¿a quién tendría que convencer? Si viniera hoy, si el tiempo fuera hoy del anticristo, a la iglesia establecida, es decir, a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a la iglesia ortodoxa y a todas las iglesias hinduistas. Las tendría que convencer, porque él dice: no, este man tiene razón. Y aparte de eso, tiene que conocer el sistema económico del mundo. Y la Biblia dice, y lo dice un señor que se llama Iván Barchuk, escribe un libro hace más o menos como unos 50 años, y él dice: el modelo del final del tiempo es un modelo capitalista, es un modelo de libre mercado, es decir, lo que estamos viendo hoy nosotros. Es decir, que no es el comunismo el que va a ganar. Y lo dijo él, siendo él, estando bajo un régimen comunista. Él se puso a leer la Biblia y lo explicó. Y hay un libro muy bonito que debe estar probablemente en la librería, no vale mucho, no le estoy haciendo cuña a la librería. Se llama Explicación del libro Apocalipsis, de Iván Barchuk. Debe valer como 20,000 pesos. Y él, en medio del régimen, dice: el sistema va a ser capitalista. Entonces él va a manejar ¿qué? El mercado. Y él le va a decir al mundo: señores, aquí tiene que haber equilibrio económico, y va a sacar un poco de gente de la pobreza, y yo soy capaz de hacerlo. Es decir, que ese anticristo va a tener que tener unas características especiales. Será entonces la bestia, ¿cierto? Y nosotros probablemente siguiéndolo. Muchos protestantes caerán ahí. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos ¿qué? Conocimiento. La Biblia, ¿qué dice? Muchos vendrán ¿qué? En el nombre de él. Y Pablo se advierte, dice: si aún un ángel del cielo, con apariencia de ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, ¿qué dice? Ojo, ténganlo como ¿qué? Como anatema, porque ustedes pueden terminar embolatados. Diga a la persona que tiene al lado: no se vaya a dejar embolatar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigamos. Aquí nosotros entonces entendemos que el universo va a tener
7 días. Ojo con eso, muchachos. ¿Cuántos días tiene el universo? 7. Acuérdense de eso. Dios hizo el universo, es de Él. Y entonces Él sencillamente lo que hace es 7 días del universo. Entonces, ¿cómo están diseñados los 7 días del universo? El primer día va a ser aquí, en la época en que el hombre era como inocente. Se puso Adán y Eva en inocencia. Acuérdese, esto es clave. Cada día termina con juicio. Siempre que termina un día del universo va a haber un juicio. ¿Cuál es el primer día? El primer día es la época en que son inocentes. Adán y Eva estaban inocentes, no sabían nada. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? De 2 árboles posibles o de 2 frutos posibles, comieron el inadecuado. Comieron el que tenía 3 cosas: conocimiento, ciencia, bien y mal. Eso fue lo que ellos comieron. Entonces Dios, ¿qué dice? Yo los expulso y pongo un ángel que guarde el camino. ¿De quién? El camino del árbol de la vida. ¿Ese árbol de la vida quién es? Jesucristo. Dicen, donde estos manes se coman del fruto de ese árbol, van a vivir eternamente. Y yo les dije que tenían que morir. Entonces le pone una espada para que nadie vaya al huerto y vaya y encuentre el árbol. Ese árbol va a aparecer ahora nuevamente en Apocalipsis. Entonces es la época en que ellos están inocentes. ¿Cuál es el castigo? Los vamos a expulsar. El segundo día es el día de la conciencia. Ellos ya saben, ya son conscientes de lo que está pasando, son conscientes, ya tienen ciencia, conocimiento y diferencian el bien del mal. Entonces ahí estará ese día y entonces ahí aparece el castigo, el diluvio. Si el diluvio era para purificar la tierra, ¿cuántos días tenía que haber llovido? 40 días. Mire la Biblia y ahí le dice que llovió ¿cuántos? 40 días. La empresa de acueducto abrió el chorro de abajo, de arriba, de todas partes y inundados. 40 días llueve para purificar la tierra. Luego viene el tercer día, que es el día del gobierno humano. Es decir, comienzan a gobernar los hombres. Y Dios, ¿qué les dice? Les dice a Noé, hombre, ¿con cuántos comienzan? El nuevo comienzo ahí, ¿con cuántos es? Si es nuevo comienzo deben ser 8, que eran exactamente 4 parejas. Viene el gobierno humano que va a ir hasta Abraham. Pero entonces ahí viene Babel. Babel, que es el peor desorden. Entonces se confundieron las lenguas. Y aquí hay que entender realmente qué pasó en Babel. Nos han dicho que ellos querían construir una torre que llegara al cielo. Y uno dice, sí, perfecto. No era eso. Sencillamente ellos eran astrónomos y astrólogos. Ellos conocían el universo. ¿Qué hubiera pasado si ellos empiezan a construir y suben y suben y suben y suben? ¿Qué pasa? Primero, no hubieran tenido material para terminar esa obra. Se les hubiera caído por cimientos. Ellos eran constructores. Ellos sabían eso. Segundo, vamos a decir que hubieran conseguido todos los materiales y hubieran hecho una super base y empiezan a subir. ¿Qué les hubiera pasado? ¿Hubieran llegado al cielo? No, se les hubiera acabado ¿qué? El oxígeno. Luego, no es cierto que ellos estuvieran construyendo una torre física que llegara al cielo. Ellos querían llegarle, realmente era a Dios. ¿Cómo? Misterio. Habrá que esperar que Dios nos cuente, porque Él se puso chicho. ¿Han visto a Dios chicho? Ese día estaba chicho, hermano. Porque dijo, voy a ¿qué? A confundirlos. Y les confundió las lenguas. Así que mi lengua le apareció por allá a otro. ¿Quién tiene mi lengua? Mi lengua. Se perdieron las lenguas. Y entonces se confundieron y tuvieron que ir a buscar quién tenía la lengua de quién. Y quien encontró la lengua de quién, se fueron por ahí. Pero no solamente fue eso, fue el castigo de Dios, porque ellos estaban primero desobedeciéndole, porque Él dio la orden de que no podían estar juntos. Y ellos se habían preparado contra eso. Dijeron, hagámonos un nombre. Y eso tiene un significado espiritual diferente. ¿Y qué? Y construyamos y caigámosle a Dios a ver qué es lo que este hombre va a hacer. Y pues a Dios se le salió ¿la qué? Bueno, entonces el hombre se puso chicho y nos confundió las lenguas. Pero si uno va a ver, efectivamente nuestras lenguas tienen muchas raíces comunes. Muchas raíces comunes. ¿De dónde vienen las raíces? De allá de Babel. Muy bien, aquí entonces termina con
ese juicio y luego comienza la época de la promesa. La promesa dada a un hombre muy importante que vivió toda su vida encerrado. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Entonces, ese hombre tiene que cambiarle el nombre y es Abraham, ¿cierto? Y Dios le da una promesa, dice, en él serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y la esposa de Abraham era estéril. Y entonces Abraham le decía, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. Las cosas de Dios, ¿cierto? ¿De qué se ríen los ángeles? De la gracia de Dios. Bueno, es un chistecito, ¿no? Entonces, imagínese ese hombre, a Abraham, yo soy padre de multitudes y sin ningún hijo. Y le dicen a Sara, el ángel le dice, oiga Sara, usted va a tener un hijo. Y entonces Sara, ¿qué le responde? Sí, ¿cómo no? Porque tenía 90 años, ya le había pasado la costumbre a las mujeres y había sido estéril toda la vida. Entonces Isaac, que es el que nace, se llama Risa. Pero con Agar, Abraham ya había tenido otro hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Ismael. Ismael es el padre ¿de quién? De los ismaelitas. Muy bien, esta gente está volando hoy. Los ismaelitas son todos los árabes. Y todos los árabes tienen por padre ¿a quién? A Abraham. Y de los hijos de Isaac vienen dos hijos. Uno que se llama, ¿cómo? Jacob y Esaú. Jacob es su plantador y Jacob se le cambia el nombre por Israel. Y el otro se llama Esaú. Y Esaú es Edom. Y Edom es el rojo. Un tipo que era supuestamente muy simpático, así digamos bien parecido, velludo, ¿cierto? Y el otro era lampiño. Este Edom, el rojo, Edom es el padre ¿de quién? De los edomitas, claro, sí. Esta gente está muy bien hoy. ¿Y los edomitas quiénes son? Los edomitas son los papás, digamos, ahí viene un pueblo que está cercano a Israel, que son, digamos, de allá salió Herodes, salieron los samaritanos y salieron otra, digamos, población cercana a Israel. Todos ellos tienen por padre ¿a quién? A Abraham. Por eso Abraham es el gran padre, ¿cierto?, que recibió la promesa. ¿Y cómo termina? ¿Cómo es el juicio? El juicio es esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. ¿Cuántos años duraron esclavos en Egipto? 400 y pico de años están esclavizados en Egipto. Y entonces luego viene, cuando salen de Egipto, ¿cuántos años tuvieron que purificarse en el desierto? 40 años. Y entonces arranca ahí la época de la ley. Entonces primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto día, la ley. Y entonces la ley ¿de quién? La ley de Moisés, que está en nuestra Pentateuco. ¿Se han leído el Pentateuco? Eso es lo que los judíos y lo que la misma Biblia llama la Torá, ¿cierto? La Torá. La Torá es el Pentateuco. ¿Y en qué consiste la Torá? Que para los judíos es de la Biblia la única parte que fue prácticamente no solo inspirado, sino dictado por Dios. Los demás para ellos son libros históricos inspirados por Dios, pero no dictados por Dios. Entonces para ellos es muy importante la Torá. Para nosotros también debería ser importante, solo que nosotros hemos entendido que la Biblia, la suma de la palabra es verdad. Entonces, ¿con qué termina? Termina con un juicio en contra de Jesús, ¿cierto? Y aquí la Biblia dice en Apocalipsis que todo ojo le verá, incluidos los que los traspasaron. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos fueron los que los mataron, o sea, su propio pueblo. Y entonces ahí decimos que la voz del pueblo, ojo muchachos, la voz del pueblo no es la voz de Dios, porque ¿cómo es que la voz de Dios allá en los judíos, qué fue lo que dijeron? Crucifíquelo. ¿Queremos a quién? Denos a Barrabás. Entonces aquí la muerte de Cristo y comienza el día de la gracia, el día sexto. Y este día sexto está en su boletín. Miren su boletín un momentico, por favor. Ese boletín trae su día sexto. Ese día sexto está dividido en 7 pedazos. Y cada uno de esos pedazos, los vamos a ver dentro de 8 días, son
las épocas de las iglesias, 7 pedazos. ¿En qué pedazo estamos? En el pedazo número 7. Es decir, que estamos aquí al final, terminando nuestro día sexto. Estamos en la época de la Odisea, la iglesia final. La vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cómo termina? Es decir, ¿qué debe pasar en los próximos años, si se quiere? Estamos cerca de el arrebatamiento, de las bodas del Cordero y de la venida de Jesucristo. Acuérdese, en las bodas del Cordero va a haber 3 cosas, 3 sorpresas. Primera sorpresa, verse usted en el cielo, ya, así. Dios mío, pasé, raspando, pero pasé. Esa es la primera gran sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda sorpresa, ver a alguien que nunca nos imaginábamos que veríamos allá. El hermano también. ¿Quién es el que salva? Es Cristo, no es la iglesia, no es la religión, no soy yo, no son mis oraciones, es Cristo. Segunda sorpresa, ver gente que pensábamos que no íbamos a ver. Y tercera sorpresa, no ver gente que creíamos que iba a estar allá. ¿Y dónde está el hermano tal? ¿Y usted ha visto al hermano tal? ¿Usted ha visto a mi primo? ¿Ha visto a mi papá? ¿Ha visto a mi tío? ¿Ha visto a mi esposa, a mi esposo, mi hijo? Terrible. Entonces esa es la tercera sorpresa que vamos a tener. ¿Dónde? Allá, en las bodas del Cordero. ¿Quiénes están invitados a las bodas del Cordero? Arriba la mano. ¿Están invitados? Amén, ¿cierto? ¿Quiénes no quieren estar invitados? Ninguno. Y por último, después de que Satanás, el anticristo y el falso profeta son lanzados aquí al lago de fuego, aparece el último día, que es el día del milenio. El juicio aquí va a ser la gran tribulación de 7 años, y es la última semana de Daniel, y vendrá el Armagedón. Y después de 1000 años, este es el último día, es el día séptimo, vendrá el juicio del gran trono blanco al final. Y pasaremos, porque aquí ¿qué seremos? Aquí estaremos nosotros como reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia, y gobernaremos con él 1000 años. Y aquí comenzará nuevamente. Y dice, y vi yo, Juan, cielos nuevos y tierra nueva, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y aquí aparecerá entonces la santa ciudad de Jerusalén. Y allí ya no habrá más problemas, no habrá más culebras, no habrá más deudas, no habrá dificultades, no habrá enfermedad, no habrá ningún problema. Estaremos contentos con nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por esta maravillosa mañana que tú nos regalas, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos has dado hambre y sed de ella, de aprender del conocimiento que tú quieres que tengamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú eres nuestro Padre, que el diablo está condenado, que no tiene autoridad, que no tiene poder, que yo soy hijo del Rey, que soy rey y sacerdote. Señor, gracias por cuidar mi familia, gracias por cuidar mis ingresos, gracias por cuidarme a mí, Señor. Padre, yo bendigo esta iglesia, yo reprendo al devorador. El devorador no tiene autoridad ni poder contra la iglesia, contra las familias de la iglesia. Yo declaro cubiertas a las familias de la iglesia con la sangre de Cristo. Declaro que hay bendición, vida abundante, prosperidad. Señor, tú eres nuestro Padre y quieres lo mejor para nosotros, porque somos tus hijos. Padre, yo declaro sobre la iglesia una semana de bendición, una semana de victoria, de unción. Y tú nos traerás de vuelta cada día a ti, Señor, al conocimiento que tú quieres que tengamos de tu palabra. Permítenos, Padre, enseñar a otros tu camino,
y que ellos también conozcan que tú eres Rey y que nos has puesto por cabeza y no por cola. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele un aplauso fuerte al Señor, queridos hermanos, y nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga.